Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Domingo de Resurrección. Dice el texto del evangelista San Marcos: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María. Permítanme, amados hermanos, cortar ahí el texto de manera acomodaticia. Después de todo responde a la verdad, porque si ciertamente se apareció la primera a María Magdalena, la tradición siempre ha guardado la convicción profunda e inamovible de que sin duda a quien primero se apareció, aunque no lo narren los evangelistas, fue a su Santísima Madre. Por eso, en este feliz día de la resurrección de Cristo, esta Pascua del Señor, queremos dedicar esta meditación a esa realidad de la Santísima Virgen como la contempladora en primera instancia de la resurrección de Cristo. Jesús guardó el obsequio de su primera aparición una vez resucitado, sin duda, para su Santísima Madre. Toda la fe y la esperanza en su resurrección, que del Viernes Santo al comienzo del día domingo existía sobre la faz de la tierra, se condensaba apretadamente en su único centro de supervivencia, el corazón maternal de María. Esto, amados radioyentes, es una gran verdad, muy conmovedora para nosotros, y que es muy importante que la comentemos. Todos abandonaron a Cristo. Herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Ya él lo había predicho, y él había dicho que se convenía que se cumpliese ese oráculo del profeta. Herido el pastor, se dispersaron de inmediato las ovejas. No solo eso, la fe en su resurrección puede percibirse en las páginas del Evangelio como sencilla y simplemente muerta, pues los mismos discípulos no esperaban su resurrección. Las mismas mujeres, santas mujeres, iban caminando de madrugada para embalsamar su cuerpo, para ungirlo con perfumes y demás. No se esperaban que hubiese resucitado, y por tanto, la creencia de la resurrección de Cristo si nunca se había tenido en una convicción de fe profunda, ahora ya había quedado del todo, podemos nosotros afirmar, extinguida. Si la fe es imprescindible para salvarse, porque solo en la fe podemos alcanzar ese contacto único con Dios según sus divinos designios para la salvación, y no hubiese habido ya fe en la tierra, si hubiese roto el puente de conexión entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, y hubiese sido quizás estéril el esfuerzo infinito de un Dios por morir en una cruz para la salvación del mundo, porque no hubiese habido continuidad de receptividad de la obra salvadora para atesorarla y conservarla viva en el mundo mediante la fe, y que esa fe se pudiese propagar a lo largo de la historia de la humanidad para su salvación. Esto es una realidad muy profunda y que es importante, radioyentes, que la asimilemos. La Santísima Virgen fue el único lugar
el único centro en su corazón inmaculado, donde se depositó una fe infalible e indefectible, que ella fue haciendo que creciese cada vez más, de una manera más vigorosa y estable. Y en la particularidad de la resurrección de Cristo, la Santísima Virgen atesora esa verdad de que sabe, porque su divino Hijo lo dijo, que iba a resucitar, atesora esa realidad con tal tenacidad, se agarra a ella con tal fuerza, con tal convicción, con tal esperanza, que la Santísima Virgen fue el único punto de supervivencia, de contacto entre el cielo y la tierra, entre el poder salvador de Dios y la receptividad de los hombres para ser salvados, y gracias a ella y al atesoramiento de esa fe en la resurrección profundo en su corazón e inamovible, pudo entonces Jesucristo después irse manifestando y levantando del letargo de la incredulidad a los apóstoles y a las mujeres entonces que habían flaqueado en la fe, porque gracias a la supervivencia de esa fe en el corazón de la Madre, de la Virgen, gracias a esa supervivencia de la fe en la tierra, podíamos esperar todos los demás hombres la salvación, gracias a que la Virgen atesoró y guardó robustísimamente el contacto entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, en el proceso salvador que en el divino designio exige la fe total para podernos salvar. Por eso subrayo una vez más, toda la fe y la esperanza en su resurrección, que del Viernes Santo al comienzo del día domingo existía sobre la haz de la tierra, se condensaba apretadamente en su único centro de supervivencia, el corazón maternal de la Virgen, porque ella sí creía en la resurrección de su Jesús. Solo la invencible e incólume maternidad de María fue capaz de atrapar y sujetar en la tierra la íntegra fe y la inamovible esperanza en la resurrección de su divino Hijo. Es una fe que tenemos que siempre celebrar, que se la tenemos que elogiar, que se la tenemos que glorificar, porque gracias a esa fe infalible de la Madre, los hijos pueden heredar los dones salvíficos de Dios. La pasión languideció y hasta borró toda la fe y esperanza en los seguidores de Cristo de su vaticinada resurrección. No la esperaban. Solo María, contra toda evidencia y humana lógica, retenía celosamente y sin dejarle escapar toda la fe y esperanza que podían existir en la resurrección de su Jesús. Por eso de ella se comunica a sus apóstoles ante la presencia de Jesús resucitado, para que ellos puedan asimilar su resurrección, porque aún en su divina presencia les costaba a veces creer. Se hacía inverosímil a los seguidores de Cristo que pudiese levantarse después de la honda caída y el aplastamiento absoluto de su pasión y muerte, según su percepción humana. Lo lógico es, no solo ha muerto, es que ha quedado destrozado, es que ha estado todo su cuerpo abierto en llagas dolorosas y mortales que acabaron con su vida. Es que una lanzada le atravesó el corazón. Es que es un monstruo de sufrimiento, un desecho humano en el momento de su muerte. Sin embargo, en su fe inquebrantable y tenaz esperanza, cobraba la Santísima Virgen en su ardentísima caridad el atrevido vuelo de incontenibles ansias que, violentando amorosamente al Padre,
lo atraía y rendía su deseo inmenso de apresurar la feliz hora de la resurrección de su Jesús. Es importante, amados hermanos, que esto se asimile. La fe inquebrantable de la Virgen, su misma tenaz esperanza, su ardentísima caridad, ¿ven? Las tres virtudes teologales la llevaban a un vuelo atrevido de incontenibles ansias que, violentando amorosamente al Padre, lo atraía y rendía al deseo de la Virgen, un deseo inmenso de apresurar la feliz hora de la resurrección de su Hijo. ¿Pero por qué? Amados hermanos, hay que confesar que la Santísima Virgen ya no podía más, ya no aguantaba más. Podemos concebir que apenas había dormido, desde el Viernes Santo hasta el primer despunte de lo que iba a ser el inicio del nuevo día domingo. Porque, como he explicado en la conferencia de ayer sábado santo, la Santísima Virgen atesoraba en su corazón de manera dolorosa todo cuanto ella percibió, asimiló y podía revivir de la muerte de su divino Hijo. Ella estaba asimilando toda la realidad destructora y dolorosa de su Hijo, como si le estuviese otra vez al pie de la cruz a lo largo de todo el sábado santo, sin nunca descansar. Y le seguía doliendo horriblemente, le seguía torturando, porque es verdad, ya había muerto, ya no estaba sufriendo, pero había sufrido tanto. Pero ella le dolía que a él hubiese tenido tantos dolores, que la Santísima Virgen no podía menos que vivir y revivir en la misma intensidad y de continuo la pasión de Cristo de principio a fin. Por esa razón la Santísima Virgen, que creía en la resurrección de su divino Hijo, hace violencia al corazón del Padre. Le pide, le suplica, le presiona: por favor, Padre, te lo suplico, devuélveme a mi Hijo resucitado porque ya no aguanto más. Esta agonía se vuelve para mí insoportable. Yo sé que ya ha muerto, que ya no está sufriendo, pero los recuerdos de sus torturas me lastiman de tal manera el corazón que ansío verlo lo antes posible resucitado junto a mí. Padre, te lo suplico, devuélveme a mi Hijo resucitado porque ya no aguanto más. Por eso, podemos afirmar, amados hermanos, que la resurrección, en cierto sentido real, prematura, fue el fruto de las amorosas ansias del corazón materno de María. De ahí que ya en razón de la corredención, porque ella merecía todo, la salvación del mundo, junto a su Hijo, ya en razón de su heroica confianza en las palabras del Salvador, ya en razón de su perfecta y universal maternidad, María merecía el regalo de la primera aparición de Cristo Jesús. Sin ninguna duda, era necesario para ella, y lo tenía merecido como corredentora, como Madre Divina y como Madre de todos los hombres, en razón de su heroica confianza, infalible fe y ardentísima caridad, que el Padre le regalase el que la primera aparición de su Hijo le fuese concedida a ella. Estamos en el ámbito de algo que es de justicia, de deber. Su inamovible fidelidad en las inimaginables, difíciles circunstancias de la pasión le merecían a ella la primera, el disfrutar de su Jesús resucitado. Si nadie como ella sufrió junto a él, si nadie como ella se inmoló junto a él,
si nadie como ella lo amó a él, nadie como ella debía recibir el beneficio del consuelo de la resurrección de Cristo, la primera de todos. Era un deber de justicia que el Padre, necesariamente atado en justicia al amor de ella, de la madre de su divino Hijo, tenía que necesariamente con esta justicia y conforme a ella corresponder. La que más padeció en la pasión de Jesús debía justamente ser la primera y la más consolada por el dulcísimo fruto de la pasión, que es la resurrección. La resurrección, y es importante que esto lo concibamos, amados hermanos, será para María premio. Para los demás creyentes será reavivamiento de su fe, porque se había muerto. Para la única, para la Virgen, premio, y un gran premio. Dirá Fray Luis de Granada: ¿no sale tan hermoso el lucero del alba como resplandeció en los ojos de la madre aquella cara llena de gracia y aquel espejo sin mancilla de la gloria divina? Qué maravilloso momento cuando el divino Redentor, no con menos ansias de presentarse resucitado a la Virgen que las que ella tenía de verlo, se presenta ante ella. Ella ve el cuerpo del Hijo resucitado y glorioso, despedidas ya todas las fealdades pasadas, vuelta la gracia de aquellos ojos divinos y resucitada y acrecentada su primera hermosura. Ella contempla, comento, todo este escrito es de Fray Luis de Granada en la vida de Jesucristo que escribió. ¿Ven? Ella contempla el cuerpo de su Hijo, ahora resucitado y glorioso, despedidas ya, como pone aquí el gran escritor, las fealdades pasadas, todo ese cuerpo llagado, de la coronilla de la cabeza a los pies no hay en él cosa sana, abierto en heridas, todo ese cuerpo deshecho, deshidratado, el pellejo acariciando los huesos para que se viesen en aquella imagen espantosa, todo un monstruo de sufrimientos, sabedor de dolencias. Como dice el profeta Isaías, ahora ella ve despedida ya todas esas fealdades pasadas, y vuelta a la gracia aquellos ojos divinos, y resucitada y acrecentada su primera hermosura. Los recobró ahora glorioso, hermoso como nunca. Sigue el escritor. Las aberturas de las llagas, que eran para la madre como cuchillos de dolor, ahora verlas hechas fuentes de amor. Al que vio penar entre ladrones, ahora lo vi acompañado de ángeles y de santos. Al que le encomendaba desde la cruz al discípulo, ver cómo ahora extiende sus amorosos brazos y le da dulce paz en su rostro materno. Al que tuvo muerto en sus brazos, verle ahora resucitado ante sus ojos. Entonces, enmudecida de dolor, la Virgen no sabía qué decir. Ahora, enmudecida de alegría, tampoco puede hablar. Hermoso texto de Fray Luis de Granada, que de alguna manera nos hace rasguñar el misterio profundo y sustancial de la aparición del más amado de sus hijos a la más amada de las madres
envuelto todo ello en efluvios de la divinidad que impera y rige ambos corazones. Ciertamente, hermanos, que el Evangelio no narra la verdadera primera aparición de Jesús resucitado. Y tenemos que concluir que lo que sucede es que ésta pertenece a un orden superior. María es la madre de Jesús. María es la madre de aquel que es el Evangelio. María es la madre de aquel que es el Verbo, la palabra divina. Ella es la que da luz al Evangelio para nosotros, la que lo atesora en su seno purísimo, lo da luz para nosotros y junto a él comparte la realización de dicho Evangelio Salvador, de dicha buena nueva, de dicha realidad transformante sustancialmente de los seres humanos hasta llevarlos a la plenitud no solo de la sanación, sino de la glorificación. Ella junto a él está llamada a realizar el Evangelio. Ella pertenece a un orden trascendente superior. Por eso no nos extrañemos que no se encuentre narrada esta aparición en el Evangelio, porque ella junto a Jesús han sido el Evangelio que se dio a nosotros para ser seguido. El amor del mejor y más divino de los hijos y de la mejor y más divina de las madres trasciende las apretadas páginas del Evangelio. El singular amor de Jesús a su Madre Santísima le obliga a brindarle la primera, el consuelo de su resurrección, el respeto de su humildad y el respeto, a su humildad le coacciona hasta frenar la luz inspiradora que agilizaba con exactitud la pluma de los escritores sagrados. Subrayo, repito una vez más, el singular amor de Jesús a su Madre Santísima le obliga a brindarle la primera, el consuelo de su resurrección. Y por otra parte, el respeto a su humildad, a la humildad de la Virgen, le coacciona como que le obliga a Jesús hasta frenar en la luz inspiradora del Espíritu Santo que agilizaba con exactitud la pluma de los escritores sagrados, para que esto no constase en la Escritura. Jesús es muy respetuoso con su madre. Por eso escribía en su vida de Cristo el padre José María Garrigou-Lagrange este bello texto. La piedad de los hijos de la Iglesia tiene por seguro que Cristo resucitado se apareció primero a su Santísima Madre. Ella lo había criado a sus pechos, lo había guardado en su infancia, lo había como presentado al mundo en las bodas de Caná, para no volver a aparecer sino al pie de la cruz. Jesús, que había consagrado a ella y a San José 30 años de su vida oculta, ¿cómo no le dedicaría el primer instante de su vida oculta en Dios? ¡Qué hermoso! ¡Qué gran verdad! Si le dedica toda su vida oculta, ¿cómo no le va a dedicar el primer instante de su vida oculta en Dios cuando ya resucita, ya es glorificado por el Padre? Sigue el eximio dominico. Esto no interesaba a la promulgación del Evangelio. María pertenece a un orden trascendental en que está asociada como madre a la paternidad del Padre de Jesús. ¡Qué bien! ¡Qué expresión tan hermosa! Amado radioyente que me escuchas, no olviden que ella es el origen de Jesús en cuanto hombre, como el Verbo procede del Padre en cuanto Verbo. ¿Sí? Por eso ella pertenece a un orden trascendental, porque así como ella lo engendra, el Padre también lo engendra en cuanto Verbo divino, y ella en cuanto hombre. Junto al Padre comparte un orden trascendental unida a Jesucristo, Verbo divino encarnado.
Y acaba así el célebre dominico. Resignémonos a disposición querida por el Espíritu Santo, dejando esta primera aparición de Jesús a las almas contemplativas. Y hablando de las almas contemplativas, quería compartir, amados hermanos, con ustedes dos manifestaciones bellísimas que conocemos. Y la primera es del libro sexto de las Revelaciones de la famosa Santa Brígida, a quien le expresó la Santísima Virgen lo siguiente: como después de la muerte de mi hijo estuviese triste con un incomparable dolor. Recuerden lo que hemos dicho antes. La Santísima Virgen estaba sumida en los continuos recuerdos y más que recordar, por su capacidad cognoscitiva, intuitiva, psicológica sin igual y propio de su corazón femenino, revivía con toda intensidad como si estuviese todavía en el Gólgota a lo largo de todo el Viernes Santo después de la muerte del Señor, todo el sábado sin dormir y todavía en la madrugada del domingo sin poder dormir, los dolores que le torturaban por lo que había sufrido su hijo a quien ella tanto amaba. Por tanto, vuelvo a leer. Como después de la muerte de mi hijo estuviese triste con un incomparable dolor, al fin como de madre, se me apareció el mismo hijo mío, primero que a otros, y se me mostró palpable, consolándome y haciéndome saber cómo había de subir al cielo visiblemente. Y respecto a esto, afirma Santa Teresa de Jesús: un día, después de comulgar, me parece clarísimamente se sentó cabe mí nuestro Señor y comenzóme a consolar con grandes regalos. Díjome que en resucitando había visto a Nuestra Señora. ¿Ven? La primera, como los santos confirman incluso en sus manifestaciones, que fue la Virgen a quien primero se aparece el Señor resucitado. Y sigue la santa, porque es importante que subrayemos una vez más su dolor. Porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada, son las palabras de San Simeón. Y a ti, y yo quiero ahora comentar porque es importante saber que en el texto original, la palabra tiene dos traducciones. O la espada larga, que era de los pueblos bárbaros tracios, que los temían incluso por los salvajes que eran hasta los romanos, porque los romanos tenían una espada corta. La expresión griega se refiere precisamente o a esa espada larga, o se refiere a la lanza, porque es sinónima la expresión. Es la misma palabra, es un sinónimo. La lanza con esa cabeza de puntiaguda, pesada, que penetra hasta en las paredes concretas, destructora. Por eso la traducción puede ser: y a ti una espada te traspasará el alma, o una lanza te traspasará el alma. De hecho, la lanza que atraviesa el corazón de Cristo, por muerto él no lo siente, pero por viva la Virgen al pie de la cruz, ella sí lo sintió como si le hubiese traspasado el suyo. Simbólicamente expresando la palabra de San Simeón, esa lanza o esa espada larga, ese instrumento destructor, ¿bien?, iba de tal manera a penetrar en lo más hondo de la Virgen, que, como dice el mismo anciano San Simeón proféticamente, te traspasará el alma, es decir, te va a matar en vida. Va a ocasionar en ti la explosión de sufrimientos más horribles que pueda haber sentido alma humana alguna, de pura criatura, y que podrás sentir por toda la eternidad. En lo más sensible tuyo, en lo más vital tuyo, en tu amor,
recibirás las torturas más indecibles que se podrán imaginar jamás, porque a tu Hijo, que será signo de contradicción, razón de levantamiento y postración de muchos, anástasis, resurrección de muchos, postración, condenación, ¿sí?, ese signo de contradicción en tu propio rostro. Te lo van a destruir y eso va a ser para ti una espada, una lanza lacerante, que va a penetrar hasta lo más hondo en ti, haciéndote destruirte por dentro en el dolor. Y solo un milagro de Dios te sostendrá en el ser, porque es para matarte. Que es lo que hemos admirado cuando contemplamos la costosa y heroica virtud de los dolores y sufrimientos de la Virgen el día de ayer. Y esto es a lo que se refiere aquí el Señor cuando le está hablando a Santa Teresa, porque estaba con gran necesidad, es lo que he expresado antes, estaba anhelando del Padre, Padre, resucítamelo porque ya no puedo más. ¿Ven? Porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada. Y oigan esto, que es una de las más maravillosas confidencias que ha hecho el Señor a los santos, que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo. Es decir, amados hermanos, Jesús se aparece a la Santísima Virgen, pero la Santísima Virgen está tan lastimada por todo lo que él sufrió, como madre al fin, ¿sí?, y como la más madre de las madres y el corazón más dulce de los corazones, que la Santísima Virgen necesariamente sufre, ¿sí?, recordando y reviviendo, como he dicho antes, todos esos atroces dolores de su divino Hijo. Y los revive de manera que, presentándose el Señor a ella, ya resucitado, para decirle, Madre, ya se acabó el sufrimiento, todavía ya no podía salir de sí para disfrutar de la resurrección de su Hijo. Imagínense si pueden, amados radioyentes, si podemos, ¿sí?, lo que fue el dolor de la Santísima Virgen, cuando ni con Jesús resucitado enfrente, ella reaccionaba en virtud de los atroces tormentos que vio padecer a su Hijo y que no se podía borrar del corazón. Por eso tenía necesidad inmensa de que viniese Jesús a ella, de que viniese resucitado, porque estaba traspasada por la espada del dolor. No olviden, como he dicho antes, el Viernes Santo acaba para Jesús el viernes, para la Santísima Virgen continúa hasta la resurrección. Y dice entonces el Señor, y que había estado mucho con ella. ¿Saben lo que es que Jesús está resucitado? Y ella tiene una fe perfecta. Ella no duda que su Hijo está resucitado enfrente de ella. Ella está asimilando el misterio de la resurrección de su Hijo. No es que está dudando. Pero sin embargo el dolor le ha destrozado tanto, le ha herido tanto, le ha desgarrado tanto, le ha lastimado tanto, que le costó al mismo Jesús resucitado, con su misma gracia divina, tener que estar mucho con ella, porque había sido menester hasta consolarla. Escribe bellamente Santa Teresa en esta confidencia tan suya y que nos arroja unas intensidades de luz maravillosas para concebir dos misterios. El misterio de que realmente Jesús, a quien primero se aparece, como lo revela Santa Brígides a la Virgen, es lo primero, y por otra parte, que los sufrimientos de la Virgen fueron tan descomunales que ni aun resucitado Jesús frente a ella, acababa de reaccionar y que tuvo que harto consolarla, que estar junto a ella consolándola mucho, transmitiéndole su gracia, reconfortándola, para después que ella pudiese caer en sí y entonces empezar a disfrutar de su resurrección. Amados hermanos, somos hijos de los sufrimientos de nuestra Madre como de los sufrimientos del Redentor. Debemos amarla mucho, tenerle mucha devoción y en especial tener mucha devoción a María, corredentora dolorosa, que tanto ha sufrido por la salvación del mundo, porque ni ella ni su divino Hijo tenían culpa, y sin embargo cuánto sufrieron. Quería pues leerles
esta oración que quiero con ustedes compartir para finalizar ya esta conferencia de este domingo de resurrección, en el cual felices y contentos contemplamos a nuestra dulce Madre que por fin, después de un esfuerzo de su divino Hijo Redentor, ha sido consolada. Dice así esta oración a la Virgen Dolorosa: Pues tuviste parte tú, la Inmaculada y la Madre de Dios, en la prueba más cruel, el suplicio y la muerte de tu Hijo único. Ayúdanos a comprender que las pruebas enviadas por la providencia no constituyen un castigo, sino un don del amor de Dios, y que Dios destina los sufrimientos más profundos a las almas que más quiere. Por eso podemos ver, amados hermanos, que la que más sufrió, que fue la Virgen, es precisamente la que más amó. Y a la luz de sus sufrimientos, no debemos nosotros ahora empezar a resentirnos y a quejarnos con Dios por las distintas situaciones dolorosas por las que tenemos que pasar en nuestra vida. Suframos santamente, para que santamente como la Virgen arrebatemos el paraíso. Sin duda que la Virgen fue quien más sufrió, pero ahora es quien más disfruta de la explosión feliz y gloriosa de la resurrección, en cuerpo y alma en el cielo, en el paraíso, porque Dios sabe bien premiar a la que tanto por Él se supo sacrificar. Sigo con la oración a la Virgen. Ayúdanos a aceptar nuestras pruebas sin un gesto de rebeldía, sin una queja, a recibir el peso de la cruz con una docilidad sin amargura, como tú lo acogiste abandonándote con gusto ante la decisión de Dios. Ayúdanos a ofrecer en nuestro dolor el corazón al Padre de los cielos y a permanecer obstinadamente unidos a la persona del Salvador, agobiado por el sufrimiento. Ayúdanos a consumar hasta el fin nuestro sacrificio, pensando en la salvación del mundo, en tantas almas sobre las que debe rebosar nuestra generosidad. Ayúdanos a sufrir como tú sufriste, con fe, con amor y con la firme confianza de que nuestro sufrimiento se transformará infaliblemente en gozo. Nada más, amados hermanos, por esta conferencia de este domingo de la resurrección, que la Virgen, Nuestra Señora de la Resurrección, nos arrebate en efluvios gozosos y felices a una esperanza cierta, que después de purificarnos en esta vida, compartiremos con ella la feliz y eterna gloria que va a llenar nuestras almas de una dicha y una felicidad que no podemos siquiera imaginar. No olvidemos que la Santísima Virgen es verdad que sufrió mucho, pero ahora su alma santísima, su cuerpo inmaculado, está penetrado por toda la realidad de la Santísima Trinidad, de una manera tan intensa y profunda, de una manera tan sustancial, que está como transformada, según puede su capacidad de pura criatura, en el mismo Dios uno y trino, que penetra hasta la última esencia de su ser para glorificársela, para hacérsela feliz, para ensalzarla, para hacerla hermosa y constituirla después de él en el objeto del cielo de más feliz contemplación y admiración de todos sus moradores y habitantes. Ella es la que ha constituido Dios, en virtud de la glorificación que le ha consagrado, que le ha entregado como premio porque él nadie se lo gana en generosidad, el modelo, asunta al cielo y reina y gloriosa, que debe inspirar a nosotros nuestro camino hacia la eternidad para ser santos como ella, por su santidad, alcanzó ese feliz y único destino, el de sumergirnos en Dios, para que Dios sea tan intensamente en nosotros
que sin dejar de ser nosotros mismos, más sea Dios en nosotros, unificándonos a todos, en especial muy unidos a nuestra Madre en el cielo, en el amor. Amados radioyentes, que María Santísima, Nuestra Señora de la Resurrección, sea inspiración continua en nuestras vidas para, a través de los sufrimientos purificantes por los que tenemos que pasar, siempre esté presente en el horizonte de nuestras vidas nuestra feliz resurrección. Feliz Pascua de Resurrección a todos, y que Nuestra Señora de la Resurrección nos envuelva en su gozo, asegurando firmemente en nosotros, subrayo una vez más, la esperanza del paraíso para la que vivamos con toda intensidad. Dios y la Virgen les guarden y siempre les bendigan.